Es uno de los ataques al tráfico de drogas más exitosos de la historia de Estados Unidos. Ya había participado en otros casos importantes, pero este fue distinto y me sentía preparado. El objetivo es el dinero que mueve la droga. Al mando se encuentra el agente infiltrado Louis Díaz. Podrían haberme descubierto. A veces las cosas suceden en tan solo un minuto. Los riesgos son altos. Si un agente es descubierto, no solo está en juego su vida. Primero irían a por la familia. Infiltrarse, disfrazarse y engañarles es la única manera de desmantelar a los criminales más peligrosos del mundo. Pero para quienes escogen llevar una doble vida, el éxito tiene un precio. Infiltrados, doble vida. En un pequeño salón justo a las afueras de Los Ángeles, se encuentra un maletín con más de $500,000 en metálico. Todos los que se agolpan alrededor de la mesa saben que se trata de los beneficios de la venta de cocaína. Ellos obtienen cantidades como esta en un solo día de trabajo. Su objetivo, el negocio del blanqueo de dinero para los cárteles de la droga colombianos. Pero este hombre es el protagonista de una peligrosa doble vida. Louis Díaz nunca abandona su personaje. Su vida depende de mantener oculta su verdadera identidad. Me podrían haber descubierto. Nunca he bajado la guardia estando con ellos. Louis es un agente federal de narcóticos, un NARC, y una pieza clave en la operación antidrogas con agentes infiltrados más importante de toda la historia de la DEA. Estaba continuamente analizando la situación para ver hasta dónde podía llegar con estos chicos. Era como el primer asalto de un combate. Louis tiene una tarea difícil: adentrarse en los cárteles de la droga y desmantelarlos desde dentro. Pero él no anda detrás de las drogas. La DEA de Estados Unidos está usando un viejo truco: seguirle la pista al dinero. El objetivo de Louis es conectar a los que manejan el dinero con su objetivo principal, un narcotraficante colombiano llamado José López, que se está haciendo de oro con el tráfico de cocaína. Llenaban el país de cocaína, cientos de miles de kilos. Tanto su organización, y por supuesto Escobar y Ochoa, como muchos otros cárteles colombianos. En los años 80, la cocaína era la droga más vendida del mercado. En Estados Unidos entraban toneladas procedentes de Colombia, donde los violentos cárteles no hacían sino aumentar la tasa de asesinatos del país. No era raro que matasen a alguien por perder $100,000 o 100 kilos de cocaína. Para cazar al pez gordo, los superiores de Díaz en la oficina de la DEA de Miami crearon un ambicioso plan de ataque llamado Operación Piscis. Proviene de dos operaciones anteriores llamadas Mero y Pez Espada. En sus inicios, en 1983, la agencia abrió varias cuentas bancarias y dio de alta empresas falsas con oficinas por todo el mundo, desde Hong Kong hasta las Islas Caimán, todas con el objetivo de blanquear dinero. Estas permitieron a la DEA meterse dentro de los cárteles y detener a sus capos. El engranaje es el siguiente: los traficantes no pueden llevar una caja o una bolsa con $500,000 en efectivo al banco sin levantar sospechas. Así que recurren al muy habitual blanqueo de dinero. En vez de hacer un depósito de grandes cantidades, usan intermediarios con contactos en algunos bancos que transfieren pequeñas cantidades sucesivamente de una cuenta a otra. Una vez el dinero llega a su destino, está limpio y puede retirarse en la moneda local. Aquí es donde entra Louis Díaz.
Mientras la Operación Piscis se expande desde Miami a Nueva York y la costa oeste, Louis se convierte en una pieza clave en las operaciones de blanqueo de dinero de Los Ángeles con agentes infiltrados. Me preparé a conciencia. Era un gran reto para mí, porque era un caso de dimensiones colosales. Uno de los agentes al mando de la Operación Piscis, J.D. Miller, seleccionó a Louis para el caso. Llevaba oyendo hablar de Louis Díaz casi desde el primer día. Me habían dado muy buenas referencias suyas. Díaz comenzó su andadura como agente federal en Nueva York y se ganó la reputación de ser un infiltrado creíble y con mucho talento. A finales de los 70 ayudó a detener a Mickey Barnes, uno de los traficantes de heroína más infames de la ciudad. Louis nació para esto. Su infancia en una de las zonas más conflictivas de Brooklyn le hizo conocer personalmente a los delincuentes locales. Me encontré codeándome con las mafias y los maleantes del barrio porque había crecido con ellos. Durante la adolescencia estuve metido en varios asuntos turbios. Trapicheábamos con dinero y con apuestas ilegales con los mafiosos locales. Lo hice hasta que mi padre se enteró. Pero el padre de Louis, un marine retirado, le llevó por el buen camino. Yo tenía interiorizada la diferencia entre el bien y el mal. Además, mi padre hizo un buen trabajo haciéndome entrar en vereda. Tuvo mano dura conmigo, a veces en exceso. Una vez enderezado, Díaz se hizo boxeador. Cultivó su lado más luchador y aprendió el arte de la evasión. Al boxear, primero te planteas qué vas a hacer. Voy a acorralarle, arriarle un gancho de derecha. Me atacará por la derecha, pero yo contraatacaré por la izquierda. Louis es el agente perfecto al que asignarle uno de los objetivos principales de la Operación Piscis. El informe de la DEA describe a José López como un personaje clave en Bogotá, relacionado con el violento cártel de Medellín. Sus superiores creen a Louis capaz de pensar como sus adversarios, de ser más astuto que ellos y de sobrevivir a la misión. Aspectos vitales para la operación de blanqueo de dinero de la DEA. Son los soldados los responsables del éxito de las operaciones, los que están ahí, en primera línea de fuego. Y en mi caso, yo era para ellos el mejor soldado en una misión muy especial. Díaz está preparado para tratar con los secuaces de López en Los Ángeles. En el fondo, siempre se plantea y se prepara para lo peor. A veces iba armado. Llevaba una Smith & Wesson del calibre 38 o una Beretta de 9 milímetros y las llevaba siempre en los riñones. Infiltrados. Doble vida. Infiltrados. Doble vida. Miami. 3 de la madrugada. Un agente infiltrado recibe una llamada de Bogotá, Colombia. Le comunican que un importante traficante de drogas tiene dinero que necesita blanquear. Cientos de miles de dólares en efectivo. Un busca alerta a Louis Díaz, el hombre que recoge el dinero en Los Ángeles. Díaz es una pieza fundamental de la Operación Piscis, el encargado del blanqueo de dinero de la DEA, cuyo objetivo es detener a los mayores productores de droga colombianos. Maneja enormes cantidades de dinero en maletines que normalmente recibe en aparcamientos de hotel. Parecía que nos intercambiáramos equipaje. Era fácil pasar desapercibido con todo ese ajetreo de gente y coches. Estabas camuflado entre tanto ajetreo, y eso era muy importante, porque de noche destacas. Si lo haces de noche, no pasas tan desapercibido. Se nota mucho más. A pesar de que el intercambio se hacía a plena luz del día, podían descubrir o matar a Díaz en cualquier momento. Pensad que esa gente roba bancos y mata por 5 o 10 mil dólares. Estaban en juego 1.600.000 dólares, así que estaba muy preocupado. Pero Díaz no tiene miedo.
El miedo nunca le mueve, sino la adrenalina. Ese subidón, esa emoción era lo que me motivaba. Cuantos más riesgos, más macho era. Cuanto más macho era, más me aceptaban. El trabajo del policía tiene muchas normas no escritas, y una de ellas es que debes labrarte una reputación. Era casi como ganarme el respeto de mi padre, que para mí era muy importante. Cada una de las transacciones, como esta captada por las cámaras de vigilancia de la DEA, ayudaba a Díaz a darle credibilidad a su personaje y le acercaba a su objetivo, el narcotraficante José López. Oficinas de la DEA. Pocas personas fuera de la DEA saben que Louis Díaz trabaja de infiltrado. Louis vive en un barrio de las afueras de Los Ángeles con su mujer y sus 2 hijos. Pero lleva una doble vida y ni sus hijos saben a qué se dedica. Pensaban que trabajaba de camionero o conserje. Nunca hablaba de mi trabajo con mi familia porque ellos para mí eran prioritarios. Eran mi vida entera. Sale a trabajar por la mañana y normalmente llega a casa para cenar. No les revela el lado oscuro de su trabajo. Los niños no tienen por qué saberlo, porque lo peor que puede pasarte de niño es perder a tus padres. Y aunque Louis tiene horario de funcionario, se juega la vida a diario. Estaba en la cuerda floja, la situación podía dar un giro inesperado. Aún así, Díaz se pone en peligro a conciencia. Busca pruebas contra pequeños traficantes mientras los intenta relacionar con López. Una cosa es trabajar infiltrado, estar a pie de calle, verte involucrado en estas transacciones, pero lo más importante es ser responsable en tu trabajo, porque esto es lo que va a acabar con estos tipos cuando la operación llegue a los tribunales. Por eso debes ser muy meticuloso, responsable y sincero al dar cuenta de todos los detalles de la operación en un informe. Es muy importante. El trabajo como infiltrado de Louis empieza a reportar una gran cantidad de dinero a la DEA. Y los traficantes de drogas no tienen la menor sospecha. El dinero seguía volviendo a Colombia, a los traficantes. Sin embargo, ya éramos capaces de seguir el rastro del dinero hasta las organizaciones. En Colombia, unos cuantos empresarios sudamericanos, como este exagente inmobiliario, ejercían de colaboradores independientes o CEIs. Su situación financiera es la excusa perfecta para convencer a los narcotraficantes de que pueden ayudarles a blanquear dinero. Y les dije, mira, tengo unos amigos italianos que pueden mover dinero en los casinos de Las Vegas. Puedo blanquear lo que queráis. Los CEIs, como Sammy, desempeñan un papel muy peligroso en esta operación. Algunos lo hacen por dinero. Otros, como Sammy, lo hacen porque se les promete la ciudadanía estadounidense. El plan es que Sammy pesque a traficantes en Colombia, mientras los agentes de la DEA en Miami se hacen pasar por inversores corruptos. Montan empresas tapaderas y alquilan esta oficina de lujo, donde se reúnen con los sospechosos. Los CEIs son el enlace clave entre contrabandistas y agentes infiltrados como Louis Díaz. Sin ellos no seríamos capaces de sobrevivir. Necesitas que alguien te introduzca, alguien en quien tengan confianza y que responda por ti. El objetivo de la DEA es José López. Y este confía en los CEIs, quienes le vendieron a Louis Díaz. Básicamente les dijo a estos chicos que yo era una persona importante, que tenía buenos contactos con las mafias neoyorquinas y que tenía un buen historial. Que era un financiero con experiencia, un tío que manejaba dinero y drogas. Louis desempeña su papel de infiltrado de una forma muy creíble. Su acento de Brooklyn y su fluidez en español le sirven de ayuda. ¿Qué pasa? Vídeo de la DEA. Esos tipos en su mayoría hablan español, así que les hablé en español casi todo el tiempo. Supongo que eso también ayudó, se sentían más cómodos. Su nombre falso es Lucho,
intencionadamente parecido a su verdadero nombre. Debe parecerse a tu nombre. Sabes que así no habrá errores. Puede que el tío te llame Vinny. Vinny, Joe, y tú no te gires. Mi nombre es Louis. Sin embargo, en Colombia mi nombre era Lucho, así que me llamaban Don Lucho por respeto. Durante meses, el CI en Bogotá recoge el dinero para López y luego Louis lo recibe en Los Ángeles. A través de sus cuentas bancarias, tal y como se esperaba, la DEA está mandando millones de dólares blanqueados a Sudamérica. Esto también les permite conocer cada vez mejor el modus operandi de los cárteles colombianos. Pero nuestro narcotraficante no conoce a los estadounidenses con los que colabora. Ahora López insiste en encontrarse con ellos en Bogotá. Así que en septiembre de 1985, un equipo de la DEA, con el agente J.D. Miller haciéndose pasar por el rico financiero James Menser, sale de Miami con el objetivo de conocer a López. Un viaje a Colombia es un gran riesgo para los agentes, pero la DEA tiene que mantener interesado a López para que agentes como Díaz puedan continuar recogiendo pruebas en su contra. Por motivos de seguridad, solamente se informa a la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Los agentes no van armados, no llevan micrófonos y no cuentan con refuerzos. Este es el primer encuentro de Miller cara a cara con los presuntos miembros del cártel de Medellín. El CI les presenta a José López y a sus poderosos tenientes. La lujosa casa del narcotraficante no deja lugar a dudas sobre la fortuna que se ha labrado con el tráfico de cocaína. Lo que Miller ve habla por sí solo. Estaba rodeada por un muro de hierro y ladrillo y tenía en la puerta a un tío con una ametralladora. Eso significaba que si yo era el hombre, moriría. Si intentaba robarle algo, moriría. Vestido de forma impecable, Miller tiene un look moderno y al mismo tiempo creíble y profesional. Lo que ayudó en gran medida al éxito de la operación fue que fuimos a su terreno, sin nada a nuestro alrededor. López está a gusto con Miller. Demasiado. Hace un comentario que dará un giro inesperado a la operación Pistis. Siempre nos había dicho al CI y a mí por teléfono que él tan solo intercambiaba dinero. De repente nos soltó que también estaba involucrado en el tráfico de cocaína. Durante meses, los agentes infiltrados han arriesgado sus vidas para detener a López. Y por fin todo va saliendo. López ha admitido su verdadera identidad como narcotraficante. Ahora los agentes podrán testificar ante un tribunal. Y López tira más piedras contra su tejado cuando pregunta si los estadounidenses pueden ayudarle comprándole drogas para expandir su negocio. Quería un helicóptero que llevara cocaína de los laboratorios a las pistas de aterrizaje. Puedo ocuparme de eso. Si quieres un helicóptero, yo te lo compro. La operación se acelera. A medida que López estrecha los vínculos con los agentes infiltrados, aumentan las pruebas que permitirán a la policía y a los federales hacer una redada contra los traficantes locales. A veces incautamos en casas de Los Ángeles de 1 a 3 millones de dólares en efectivo y 1.900 kilos de cocaína juntos. Nunca se hizo público, pero lo hacíamos casi semanalmente. Esto sería lo peor para los traficantes. Esperan perder un porcentaje de su cocaína en redadas, pero el dinero ya es otro tema. Solo se preocupaban por el dinero. Porque el dinero es la consecuencia de traer la mercancía y ponerla en el mercado. Por eso no querían perder ni un centavo. Por ahora, José López no sospecha que haya ninguna conexión entre los hombres que manejan su dinero y las redadas. De hacerlo, las consecuencias para agentes como Díaz podrían ser fatales. Infiltrados. Doble vida. Infiltrados. Doble vida. Los Ángeles, enero de 1986.
El objetivo de la operación encubierta de la DEA da nuevas instrucciones para una recogida de dinero en California. El agente J.D. Miller organiza un encuentro entre Louis Díaz y una pareja cerca de Los Ángeles. Díaz se pone en contacto con una mujer llamada Clarita. Su marido, Eduardo Pantaleón, tiene que trasladar $1 millón. En este tipo de transacciones, las temeridades de Louis son su gran baza. No le temo a nadie. No puedes trabajar teniendo miedo. No puedes pelear pensando que el otro te va a matar. Yo no trabajo así. Lo que Louis no sabe es que Eduardo vende cientos de kilos de cocaína y tiene la mecha muy corta. En el encuentro cerca del Anaheim Convention Center, Eduardo aparece solo, pero el refuerzo de Louis está en su sitio. Hay 2 agentes estacionados en las proximidades. La primera vez que vi a Eduardo me impresionó. Callado, muy serio y silencioso. Un tío de 1,75 m, 1,80 m con pinta de tío duro. Con su nombre de infiltrado, Don Lucho, Díaz hace el papel de millonario duro de pelar que sabe del tema. Le expone reglas básicas a Eduardo. La organización es importante. Llegaremos y nos largaremos a la hora. Si decís que habrá una cierta cantidad de dinero, que así sea, porque si no, no habrá otras ocasiones. La credibilidad de Díaz aumenta al dejarle bien claro a Eduardo que no debe jugar con Don Lucho. Funciona. El primer trato con Eduardo Pantaleón sale a pedir de boca. $1.200.000. Bingo. Hemos triunfado. Pero Díaz sabe que los tipos como Eduardo son poca cosa. El premio gordo son los grandes narcos, como José López. En abril, López por fin acepta una invitación para visitar al agente Miller en Miami. Quiere conocer a sus socios estadounidenses, incluido Don Lucho, para hacer un trato en persona. Es la prueba final para el agente infiltrado Louis Díaz. Si López muerde el anzuelo, habrá conseguido el caso del siglo. Puede que fuera un poco suicida, no lo creo. Dicen eso de nosotros. Mereció la pena por la emoción. Sí, puedo hacerlo. Yo puedo con esos tipos, ¿sabes? La primera parada de José López es Miami, para encontrarse con el agente infiltrado J.D. Miller y su superior, Richard Gorman. López cree que Miller es un inversor corrupto llamado James Menser. López ya ha recibido unos $8 millones a través de transacciones para blanquear el dinero. Pero el gran capo de la coca es un hábil hombre de negocios y quiere saber con quién está tratando. En aquel momento quería exportar cocaína a Estados Unidos. Tenía grandes propiedades en México y era el propietario de una mina de esmeraldas, pero era cauteloso. La primera vez se mostró muy reacio a venir. Miller se encuentra con López en estas exclusivas oficinas a las que solo se accede con invitación. Las oficinas no son más que un montaje de la DEA con micrófonos y videovigilancia. Igual que este barco crucero de 17 metros de eslora, donde López se encuentra a cuerpo de rey. En Colombia, los cárteles han comprado a altos cargos del gobierno. Los traficantes como López tienen miedo a ser detenidos y juzgados en Estados Unidos. Ahora le están grabando en Estados Unidos. La DEA usa las tecnologías más novedosas de la época. Dispositivos de rastreo, vídeo y sonido para recopilar pruebas contra los grandes narcos como López. Los teníamos a todos controlados, ya estuvieran en un avión, en un barco o en las oficinas. La conversación informal mantenida a bordo es en realidad una excusa para obtener pruebas. Le hablamos sobre las oportunidades que tenía en Los Ángeles, algunas de las cosas que podíamos hacer por él y por su organización, y los modos en que podíamos mantener su nombre desvinculado de esas transacciones, de modo que no hubiera ningún juicio contra él. Gorman y Miller aseguraron a López que organizarían una reunión en la costa oeste. El 28 de abril de 1986,
los traficantes idearon un plan en el que recogía el dinero don Lucho, su hombre de confianza en California. La primera vez que vi a José López fue en el hotel. Me ponía nervioso pensar que iba a conocer a los peces gordos, a los objetivos de la operación. Me sorprendieron, porque creía que eran mayores, pero eran relativamente jóvenes. Tenían 20 y muchos o 30 y pocos años, y yo tenía casi 40 en aquel entonces. Díaz y su informante confidencial no llevan ni micrófonos ni armas. Saben que si se descubre que son polis, el final de la operación será fatal. Nos dimos la mano como caballeros y recuerdo cuáles fueron las primeras palabras del informante. Este es vuestro hombre aquí en California, don Lucho. Y recuerdo a esos tipos, podía ver en sus ojos que estaban muy contentos de conocerme. La DEA y los equipos de vigilancia de la policía local están pendientes de todos. En la cinta se refieren a Díaz como el tío. Tienes agentes en el vestíbulo, en el mostrador, en diferentes zonas. Ellos observan todo lo que ocurre. Haga el movimiento que haga, se pasan la información a través de radio o móvil. Dicen, el tío se mueve, el tío se mueve. Eran mis refuerzos, mis salvavidas. López y Lucho estaban tranquilos. Siempre que conozco a gente de este tipo, de esta importancia, me muestro muy tranquilo. Nunca fuerzo nada. Dejo que sean ellos los que se acerquen a mí. Es mi modus operandi. Justo pasadas las 3 de la tarde, el grupo abandona el hotel para el segundo paso de la transacción, otro hotel en Marina del Rey. Era la primera vez que llevaba a cabo un blanqueo de dinero para él personalmente, y eso iba a ponerle en la cuerda floja. El tráfico de dinero tiene lugar a las 3:30 en el aparcamiento. Se pasan $300.000 de un coche a otro. Eso fue brutal porque era una prueba muy evidente en su contra. Lo pidieron y ahí estaba. Se estaba llevando a cabo en ese momento. Durante las siguientes semanas, Louis hace 2 transacciones más y las cantidades son asombrosas, más de $1.700.000. Cuando el dinero está en sus manos, sabe que está en peligro. A veces lo que puede salir mal, sale mal. Esa era mi mayor preocupación, que me matasen después del trato. Pero el agente de la DEA, Louis Díaz, todavía no ha sido traicionado. Nadie sospecha que sea nada más que lo que dice: un blanqueador de dinero que presta su ayuda a un narcotraficante colombiano. Cuando trafico me meto en el papel. Estoy en el ahora, así lo llamamos, el ahora. Y me enfrento a la situación de forma espontánea, pero me enfrento. Las transacciones de Díaz lo van infiltrando más y llevándolo por arenas cada vez más movedizas. Si digo la verdad, no sabía qué pretendían hacer conmigo esos tipos. El agente infiltrado Louis Díaz ha conseguido pruebas cruciales que conectan a un traficante con otro y al mismo tiempo ha desviado millones de dólares de los cárteles colombianos. Cuando abría el maletín y veía todos esos billetes, todo ese dinero, era asombroso. Asombroso. Y más cuando pensaba en mis facturas por pagar. A veces fantaseaba con huir con el dinero en lugar de volver a la oficina. Me preguntaba si echarían en falta un par de fajos. Pero no, eso jamás pasó. Para la DEA, blanquear el dinero de la droga supone una ventaja adicional. Los agentes infiltrados como Díaz sacan beneficio como cualquier otro intermediario. Es como el denominado interés de los prestamistas. Puede llegar a alcanzar el 6%. Ese dinero va directo a la agencia para cubrir los gastos de la operación Piscis. Así que los criminales en realidad acaban pagando por su detención. Movíamos entre 12 y 15 millones de dólares al mes. Llevaban 58 millones de dólares blanqueados. El objetivo de Louis Díaz es ahora el narco colombiano José López, que está dando instrucciones acerca del transporte de cocaína, el almacenaje y la venta a través del equipo preparado por la DEA para la operación. Hay faxes instalados que mandan automáticamente una copia a la DEA de todas las instrucciones.
Las llamadas telefónicas y los avisos por busca son localizados y grabados. La DEA sabe dónde y cuándo van a operar los traficantes. No tenían ni idea de que estaban cooperando con agentes infiltrados de la DEA. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Policía! ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Suelo! Estas tácticas permiten a las fuerzas del orden ejecutar órdenes judiciales y realizar detenciones sin comprometer a sus agentes infiltrados. Pero para los agentes infiltrados y sus familias, el riesgo de ser descubiertos está siempre presente. Primero van tras la familia. Matarían a sus mujeres y a sus padres, y ellos serían los últimos. Nunca volví a casa por el mismo camino, nunca. Siempre cogía la ruta más larga para llegar a casa, también para volver a la oficina. Así que siempre estaba pendiente del retrovisor, confiaba en mi intuición. Soy bastante intuitivo. En junio de 1986, Díaz ha reunido suficientes pruebas determinantes contra López. Pero está convencido de poder conseguir más a través de Eduardo Pantaleón. El mafioso y su mujer, Clarita, ya han realizado 2 operaciones muy lucrativas en aparcamientos con Díaz. Lo que hacen de puertas para adentro se traduce en más pruebas incriminatorias. La DEA tiene 2 pisos alquilados en este edificio, a las afueras de Los Ángeles, uno de ellos equipado con micrófonos y cámaras ocultas. Este apartamento fue muy importante para nosotros. Primero por mi seguridad, segundo para facilitar a los agentes de vigilancia pillar a esos tíos entrando y saliendo del piso, y finalmente por el garaje subterráneo, que nos permitía transportar el dinero al apartamento sin ser vistos. El 17 de junio de 1986, Eduardo le trae a Díaz un cargamento de dinero para blanquear. Una cámara escondida graba la escena mientras los agentes encargados de la vigilancia no pierden detalle. Tal y como sucede en el mundo de la droga, todos se muestran amables, pero todos van armados y nadie baja la guardia. Ese tío es duro. No quiero estropear su juego. Debes ser educado, sociable, quieres caer bien, y me esforcé para que así fuese. En ese momento lo respetaba. Los respeté a todos como personas, a pesar de ser traficantes de drogas, pero jamás respeté lo que hacían. Jamás. Perdieron sus maletas y la ropa. La conversación fue en español, pero lo que hacían se entendía en cualquier idioma. Tener el apartamento lleno de micrófonos me permitió poner el dinero sobre la mesa y revisar los fajos, comprobar la mercancía. Lo importante era asegurarse de que no había papel mezclado con los billetes y de que no tenían menos valor del que debían. Díaz simula ser un astuto hombre de negocios. Eduardo se relaja y se pone a leer, mientras Díaz cuenta $314.000 en billetes de 20. Antes de que se cierre el trato, Louis quiere grabar a Eduardo confesando de dónde proviene el dinero. Hablando de nimiedades, Díaz ve la oportunidad de sacar el tema y la aprovecha. Le hice admitirlo. Le dije que uno no gana esas cantidades vendiendo zapatos. Se rió. Eso rompió un poco el hielo y dije, oye, déjame preguntarte. Siempre juego a ser Colombo, ¿le conocéis? Preguntaba las cosas de una manera peculiar, como si fuese tonto. Le pregunté, ¿cómo sabes la cantidad exacta que tienen que pagarte? Yo sé lo que obtengo de ti porque López me lo dice. Nada más recoger el dinero. ¿Cómo tú sabes cuánto te debe? Y él me dijo que sabía exactamente qué se le debía, porque el producto era suyo, que él era el proveedor en California y que López le pasaba la droga. Era una clarísima confesión y estaba grabada. Así que una cosa te lleva a la otra. Eduardo acaba de admitir su conexión con López y ha confesado dedicarse al narcotráfico.
pero Díaz sigue tirando del hilo. Yo le pregunté si sabía lo que habíamos conseguido entre los dos, y él dijo que más de $3 millones. Perfecto, tío, le dije. Y no hemos tenido el más mínimo problema. Todo ha salido a pedir de boca. Me dio la razón y añadió que José López estaba muy contento con la operación. Gracias. Gracias. Más pruebas grabadas. El caso en el que la DEA pretende relacionar directamente a Eduardo con López está casi listo, cuando de repente, en una explosión de rabia, Eduardo Pantaleón cambia todo. Infiltrados. Doble vida. Infiltrados. Doble vida. El 29 de julio de 1986 tiene lugar en Los Ángeles un asesinato a sangre fría. Eduardo Pantaleón le dispara en la cara a otro traficante por robar dinero y 3 kilos de cocaína. A plena luz del día, como en El Padrino. Como si nada. Para Luis Díaz, el tiroteo representa más que una lucha por el control. Eduardo se da a la fuga, haciendo desaparecer a una de las piezas claves de la operación encubierta para derrotar a José López y su imperio de la droga colombiano. Se me pusieron los pelos de punta a pensar que estaba con un tío que también era un asesino. Mientras las autoridades intentan localizar a Eduardo, ¡Policía, abra! la DEA y la policía local llevan a cabo redadas en viviendas sospechosas. Detienen a 7 presuntos traficantes e incautan $625.000 en efectivo y 350 kilos de cocaína. A mediados de agosto, Eduardo Pantaleón es arrestado con $113.000 y un pasaporte falso de Puerto Rico. Ahora Díaz tiene una nueva prioridad: relacionar a Pantaleón con el asesinato a través de su mujer, Clarita. En febrero, Díaz y su equipo organizan un encuentro casual en un aparcamiento de supermercado. Esta vez, Luis lleva micrófonos. Cuando llevas micrófono, a menudo te desconcentras, porque te preocupa que algo salga mal, que se te caiga o que te quemes, ya que a veces se calientan. Tienes que ser rápido, pensar rápido. Clarita, ¿qué haces por aquí? Mantuvimos una conversación de este tipo. Y ella dijo que básicamente habían cerrado la operación. Lo confesó todo, era lo que yo esperaba. Lo contó todo, que José López se había mostrado de acuerdo con el asesinato, que lo había consentido y que lo quería muerto. Díaz consigue lo que necesita, pero su papel como Don Lucho le crea un conflicto interno. Él es un devoto padre de familia y le cuesta mucho ir detrás de la mujer del sospechoso. Como Luis, la pareja tiene hijos. Sabe que los hijos pagarán un alto precio por lo que los padres han hecho y que probablemente crezcan sin ellos. Esa no era mi manera de trabajar. Normalmente yo no hacía esas cosas y me preocupaba estar haciéndolas. Esta parte del caso pone a Díaz bastante nervioso. Perseguir a Clarita podía ponerle en más peligro del habitual. Lo que aprendes en mi trabajo es que cuando tratas con este tipo de personas, mientras hagas bien tu trabajo, no tendrán ninguna queja. Absolutamente ninguna. Yo iba a ser el responsable de encerrar de por vida a ese tío y a su mujer. Eso me creaba problemas de conciencia. Su conflicto interno se resuelve enseguida. A pesar de lo que sentía, esas personas habían acabado con la vida de otro ser humano, y eso para mí es sagrado. Poco después del encuentro de Díaz con Clarita, esta fue arrestada. Por aquel entonces la DEA comenzaba a preguntarse cuánto tiempo más podría mantener activa la Operación Piscis.
Todos estábamos preocupados. Cuanto más tardas en hacer algo, más probabilidades tienes de que la situación se vuelva en tu contra. Lo sabíamos prácticamente todo sobre José López y su organización. Habíamos sido capaces de identificar a casi todos los miembros de su red de distribución en Estados Unidos. Obviamente, conocíamos sus cuentas bancarias. Llegó un momento en el que ya no podíamos hacer más que detenerlo. Después de 3 años, finalizar la Operación Piscis se vuelve más complicado y peligroso que nunca. No solo teníamos que cerrar la operación de José López, teníamos otras 2 operaciones simultáneas que debíamos coordinar. Y detener a López presentaba un último obstáculo. Debía ser arrestado en suelo estadounidense. La DEA necesitaba ingeniárselas para llevarlo a Estados Unidos. J.D. Miller sabe que el punto débil de López son las fiestas. Así que Miller anuncia que se va a casar e invita al traficante y a sus amigos a una boda falsa a primeros de mayo de 1987. Y le promete a López que va a ser inolvidable. En Miami, Rich Gorman prepara a sus hombres y coordina redadas simultáneas a nivel nacional para dar fin a la operación. Confeccionan una lista con los sospechosos a los que planean detener. Teníamos que hacerlo, pero también sabíamos que existía el riesgo de ser descubiertos. Cientos de agentes en Nueva York, Miami y California esperaban la luz verde. El 4 de mayo, agentes infiltrados de la DEA cogieron un avión privado para encontrarse con López en Bogotá. Iban a volar a Miami con él, haciéndose pasar por invitados a la boda. En cuanto López y sus amigos aterricen, empezarán las detenciones. Se baja del avión, sale. Rich Gorman está ahí junto a un grupo de agentes y lo detienen. Se sorprendieron mucho al darse cuenta de que habían estado tratando con agentes infiltrados todo el tiempo. Creo que no tenían ni idea. Los federales no solo cogieron a López. Este no vino con las manos vacías. Apareció con cerca de $5 millones en esmeraldas, incluyendo esmeraldas de 76 quilates en forma de corazón, que iba a darle a J.D. Miller como regalo de bodas. La operación Piscis es la investigación con agentes infiltrados más larga y exitosa de la historia de la lucha antidroga. El 6 de mayo, el fiscal general Edwin Meese reconoce el éxito de la operación Piscis, informando de que, además, los narcos han acabado financiando su propia ruina. La operación, que ha durado más de 3 años, se ha saldado con 400 detenciones y la incautación de 9 toneladas de cocaína, $34 millones en efectivo y $15 millones en otros bienes. La mayoría de los arrestos y las incautaciones tuvieron lugar en California. Para el agente infiltrado Louis Díaz ha sido un éxito total. Estaba impresionado. Me sentía el ganador de una competición. Me decía, ha sido importante para la operación. Fui una parte importante, me sentía bien, muy bien. Probablemente es el mejor caso para el que he trabajado y que he visto jamás en la DEA. Con la ayuda de la DEA, el colaborador independiente Sammy y su familia lograron escapar del peligro de la corrupción colombiana. Entraron en un programa de protección de testigos y se les concedió la nacionalidad estadounidense. Deberían haberme dado por lo menos un Oscar. Me siento orgulloso de lo que hice. Estoy contento de haber ayudado a echarles el guante a esos peces gordos. Los agentes infiltrados arriesgaron sus vidas adentrándose en el peligroso mundo de los cárteles colombianos. Louis Díaz, cuya carrera duraría otros 9 años, cree que la pasión por su trabajo, su compromiso y su papel en la Operación Piscis fueron decisivos. Siempre entendí y acepté que no podríamos derrotar a esos tipos, pero lo que sí logramos fue disminuir la invasión del tráfico de narcóticos en el país, y con eso nos dimos por satisfechos.